Bienvenidos a El Relator Oscuro. Lo que están a punto de escuchar no es una simple narración de crímenes ni un listado de estadísticas. Es un viaje hacia el corazón de un sistema de terror que se ha incrustado en Centroamérica durante décadas. Hablaremos de guerras olvidadas, de ejércitos que se convirtieron en verdugos de su propio pueblo, de pandillas nacidas en el exilio y transformadas en imperios del miedo. Aviso de contenido. Este relato aborda violencia política, represión y crimen organizado. No habrá descripciones gráficas, pero sí un análisis profundo de cómo el miedo se convirtió en ley. En los años 50, Guatemala se transformó en laboratorio de la Guerra Fría. En 1954, la CIA organizó la Operación PB Success, que derrocó al presidente Jacobo Arbenz. Su reforma agraria, vista como amenaza comunista, fue el detonante. El golpe inauguró un ciclo de dictaduras militares y represión que se repetiría en todo el istmo. Desde entonces, los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras fueron adoctrinados en la doctrina de seguridad nacional, aprendiendo a identificar al enemigo dentro de sus propias fronteras. La Escuela de las Américas, ubicada en Panamá, entrenó a miles de oficiales en técnicas de contrainsurgencia, inteligencia y guerra psicológica. Allí se enseñaba que cualquier ciudadano podía ser sospechoso. El campesino que reclamaba tierra, el estudiante que protestaba, el líder comunitario que organizaba, todos eran vistos como potenciales subversivos. El resultado fue una generación de militares que convirtieron la represión en política de Estado. En Guatemala, la guerra interna estalló en 1960 y se prolongó hasta 1996. 36 años de conflicto dejaron más de 200.000 muertos y desaparecidos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que más del 90% de las violaciones a los derechos humanos fueron responsabilidad del Estado y sus aparatos clandestinos. Durante los años 80, la violencia alcanzó niveles de genocidio. Bajo la lógica de quitarle el agua al pez, el ejército implementó campañas de tierra arrasada contra comunidades indígenas mayas. Aldeas enteras fueron borradas del mapa. Operaciones militares como la infame Operación Sofía documentaban órdenes explícitas de destruir casas, cosechas, animales y personas sin distinción. La creación de los caibiles en 1975, una unidad de élite del ejército, simbolizó el rostro más brutal de esa represión. Su lema lo decía todo: si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si retrocedo, mátame. Su entrenamiento incluía prácticas diseñadas para quebrar cualquier límite moral. En las comunidades Ixil, Quechí y Quiché, la sola mención de su nombre bastaba para sembrar pánico. Más de 600 aldeas mayas fueron destruidas en aquellos años. El Estado, en su afán de eliminar a la insurgencia, se transformó en monstruo. La confianza en las instituciones quedó pulverizada. En El Salvador, la década de los 80 se convirtió en un campo de batalla absoluto. La concentración de tierras, la represión y la desigualdad derivaron en la creación del FMLN, un frente guerrillero que desafió al ejército. Lo que siguió fue una guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en 12 años. La participación de Estados Unidos fue directa. Financió al ejército salvadoreño con más de $4.000 millones. El batallón Atlacatl, entrenado por asesores estadounidenses, perpetró la masacre de El Mozote en 1981, donde centenares de campesinos, la mayoría mujeres y niños, fueron ejecutados. La guerra convirtió a comunidades rurales enteras en campos de desplazados, en pueblos fantasmas donde el miedo era la única constante. Honduras, aunque no vivió una guerra civil abierta, se convirtió en portaaviones estratégico de la región. Desde allí operaban los contras contra el sandinismo en Nicaragua, y allí se instaló una de las presencias militares estadounidenses más fuertes de América Latina. El Batallón 316, entrenado por la CIA y militares argentinos, se volvió sinónimo de desapariciones forzadas,
secuestros y torturas. Organismos de derechos humanos documentaron más de 180 desapariciones en esa década. El miedo no provenía de maras ni del narcotráfico, aún incipientes, sino del mismo Estado. En paralelo, un nuevo actor comenzó a aprovechar el caos: el narcotráfico. Los carteles colombianos necesitaban rutas hacia Estados Unidos, y Centroamérica ofrecía condiciones ideales: selvas, costas extensas, instituciones débiles y funcionarios corruptos. Desde los años 80, los primeros cargamentos de cocaína comenzaron a fluir por el istmo, alimentando una economía paralela que infiltró a los ejércitos y sembró la semilla de futuros narcoestados. El costo humano de estas décadas fue devastador. Millones huyeron hacia el norte. El Salvador perdió casi una cuarta parte de su población en el éxodo. Guatemala exportó comunidades enteras quebradas por la violencia. Honduras expulsó a miles de jóvenes que no veían futuro en un país atrapado entre pobreza y militarización. En Los Ángeles, esos migrantes se concentraron en barrios marginales como Pico Union y MacArthur Park. Allí, lejos de encontrar paz, descubrieron otra forma de guerra, la de las calles. A finales de los años 70 y principios de los 80, el éxodo centroamericano hacia Estados Unidos alcanzó proporciones históricas. El Salvador, devastado por la guerra civil, envió a más de 1 millón de personas al norte. Guatemala, desangrada por el genocidio y la represión, expulsó a comunidades indígenas enteras. Honduras, atrapada en la pobreza y la militarización, también contribuyó al flujo humano. La mayoría se estableció en California, especialmente en Los Ángeles, en barrios como Pico Union y Westlake. Allí, lejos de encontrar refugio, los migrantes encontraron un nuevo infierno. Los jóvenes centroamericanos crecieron en medio de discriminación, exclusión escolar y violencia callejera. La policía los trataba como sospechosos, las pandillas mexicanas y afroamericanas los veían como intrusos, y el racismo los marginaba de las oportunidades laborales. Muchos eran hijos de padres ausentes, familias fracturadas por la guerra o por el exilio. Sin red de apoyo, la calle se convirtió en escuela, hogar y familia sustituta. En este caldo de exclusión, algunos se integraron al Barrio 18, pandilla de origen mexicano que aceptaba a centroamericanos en sus filas, pero otros decidieron fundar su propia identidad. Así nació la Mara Salvatrucha Stoners, más tarde conocida como la MS-13. Mara evocaba a los grupos juveniles de El Salvador, salva a su origen salvadoreño, y trucha significaba alerta en jerga popular. Lo que al principio era un grupo de adolescentes que escuchaban heavy metal y fumaban marihuana, pronto se transformó en un ejército callejero. Los enfrentamientos con pandillas rivales obligaron a endurecerse. Armas, tatuajes, rituales de iniciación violentos y lealtades extremas se convirtieron en su marca. Los grafitis delimitaban territorios. Los tatuajes pintados en la piel eran mapas vivos de pertenencia y poder. La violencia pandilleril pasó de ser supervivencia a convertirse en identidad. MS-13 y Barrio 18 se expandieron, multiplicaron miembros y convirtieron a Los Ángeles en un campo de guerra urbana. Para las autoridades, eran un problema de orden público. Pero en los años 90, Estados Unidos tomó una decisión que tendría consecuencias devastadoras. En 1996, la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act abrió la puerta a deportaciones masivas. Miles de migrantes con antecedentes penales, muchos por delitos menores, fueron expulsados a sus países de origen. Entre 1998 y 2005, más de 200.000 centroamericanos fueron deportados, entre ellos miles de pandilleros de la MS-13 y el Barrio 18. Lo que era un fenómeno urbano de Los Ángeles fue reimportado al Triángulo Norte. Los deportados llegaron a países devastados, con instituciones frágiles y millones de jóvenes sin futuro. Llegaron con tatuajes que infundían miedo,
con una identidad criminal consolidada y con conexiones transnacionales. El terreno era fértil. En barrios empobrecidos, las maras ofrecieron lo que el Estado no podía: pertenencia, identidad y un medio de supervivencia. Reclutaron a adolescentes sin oportunidades y multiplicaron su poder. Las cárceles se convirtieron en incubadoras del fenómeno. Los planes Mano Dura en El Salvador y sus réplicas en Guatemala y Honduras llenaron prisiones con jóvenes sospechosos, a menudo solo por su apariencia. Allí, las maras consolidaron jerarquías, planificaron operaciones y transformaron las cárceles en centros de mando. El encierro fortaleció a las pandillas en lugar de debilitarlas. Así, el círculo perfecto se cerró. La violencia de las guerras expulsó familias al norte. En Los Ángeles, sus hijos formaron pandillas. Las deportaciones devolvieron a esos pandilleros al Triángulo Norte. Allí, multiplicaron la violencia, empujando a más familias a huir nuevamente hacia el norte. Un ciclo perverso de dolor, migración y muerte. Guatemala, la nación más poblada de Centroamérica, carga con una herencia de violencia que no se extinguió con la firma de los acuerdos de paz en 1996. Las cicatrices del genocidio contra los pueblos indígenas mayas siguen abiertas, y en lugar de una paz real, el país transitó hacia una nueva forma de terror. La violencia criminal organizada, en especial la extorsión ejercida por las maras. En Guatemala, el miedo cambió de rostro, pero nunca desapareció. Durante 36 años, Guatemala vivió una guerra interna que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó que el Estado fue responsable de más del 90% de las violaciones de derechos humanos, incluyendo actos de genocidio contra el pueblo maya. Aldeas enteras fueron arrasadas y comunidades indígenas sufrieron desplazamientos masivos. Cuando la paz llegó, las promesas de justicia se diluyeron en la impunidad. Juicios emblemáticos como el de la masacre de Dos R's, donde más de 200 campesinos fueron ejecutados en 1982, concluyeron décadas después, con condenas de miles de años para algunos soldados. Sin embargo, los máximos responsables políticos y militares escaparon durante años a la justicia. El caso contra el general Efraín Ríos Montt, condenado inicialmente por genocidio en 2013, terminó anulado por la Corte de Constitucionalidad. El mensaje fue devastador. En Guatemala, la justicia era frágil, vulnerable y selectiva. Ese vacío se convirtió en terreno fértil para que nuevas formas de violencia ocuparan el espacio dejado por la guerra. Con instituciones débiles y una policía incapaz de garantizar seguridad, las maras importadas desde Estados Unidos a finales de los 90 encontraron en Guatemala un campo fértil. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 no solo se enfrentaron entre sí, crearon un sistema paralelo de control social basado en la extorsión. Lo llaman la renta, aunque la población lo conoce como el impuesto de guerra. Se trata de un pago obligatorio que comerciantes, transportistas, vendedores ambulantes y hasta grandes empresas deben entregar semanal o mensualmente a las pandillas para sobrevivir. Negarse equivale a la muerte. La extorsión no es un delito aislado. Es una maquinaria económica que financia armas, drogas y corrupción. En los barrios marginales de Ciudad de Guatemala, el cobro se realiza de forma casi burocrática. Pandilleros entregan teléfonos celulares a los comerciantes, quienes reciben llamadas periódicas con instrucciones de pago. En ocasiones, la extorsión incluye depósitos bancarios a cuentas creadas con identidades falsas. En otras, el cobro es físico, con emisarios que recorren mercados y terminales de buses. La magnitud del fenómeno es alarmante. Estudios estiman que las pandillas recaudan más de 60 millones de dólares anuales solo en extorsiones. Pero la cifra real podría ser mucho mayor, pues la mayoría de las víctimas nunca denuncia. El sector más golpeado por este régimen de terror es el transporte público. Los autobuses urbanos y extraurbanos
se convirtieron en el blanco predilecto de las maras. Los choferes son forzados a pagar cuotas diarias. Si se atrasan o se niegan, la represalia es inmediata. Ataques armados, bombas caseras, incendios. Desde el año 2000, miles de conductores han sido asesinados. Se calcula que en promedio 2 choferes de autobús mueren cada semana en Guatemala a manos de las maras. Las cifras son tan constantes que los periódicos locales han llegado a tener secciones fijas para reportar estos crímenes. Los ataques son cada vez más sofisticados. En 2010, una bomba artesanal estalló en un autobús en la capital, dejando 7 muertos y más de 20 heridos. En 2013, otro ataque con granada en una terminal mató a pasajeros que esperaban transporte. El objetivo no es solo castigar al chofer, sino sembrar terror en toda la comunidad. Cada bus incendiado es un recordatorio de que las pandillas mandan más que el Estado. Los pasajeros también pagan el precio. Subir a un autobús se convirtió en un riesgo cotidiano. Familias enteras viven con el miedo de que un simple viaje escolar o laboral termine en tragedia. Muchos optan por caminar kilómetros o gastar lo poco que tienen en taxis informales, también controlados en ocasiones por pandillas. El fenómeno no se limita al transporte. En mercados como la Terminal o la Democracia, los comerciantes deben pagar cuotas fijas a la mara que controla la zona. Los vendedores ambulantes, incluso quienes venden dulces o frutas en las calles, son forzados a entregar parte de sus ganancias. Las extorsiones también alcanzan a barrios residenciales de clase media. Allí, los pandilleros se presentan disfrazados de cobradores de servicios públicos o de mensajeros para exigir pagos bajo amenaza. Las cámaras de seguridad han captado escenas de jóvenes armados exigiendo dinero a familias dentro de sus casas. En áreas rurales, los pequeños agricultores también sufren. Pandillas rurales emergentes, conectadas con la MS-13, cobran a campesinos por permitirles sacar sus cosechas de café o maíz de las aldeas. La violencia urbana se trasladó al campo, extendiendo el miedo más allá de la capital. La extorsión tiene un costo social devastador. Miles de negocios cierran cada año incapaces de sostener las cuotas. Familias se empobrecen porque deben destinar parte de sus ingresos a pagar la renta. Muchos jóvenes sin alternativas terminan uniéndose a las mismas pandillas que extorsionan a sus familias. El desplazamiento interno es otra consecuencia. Comunidades enteras abandonan barrios controlados por maras. Familias huyen de sus casas de noche, dejando atrás todo, para escapar de amenazas de muerte. Aunque menos visibilizado que en Honduras o El Salvador, este fenómeno convierte a miles de guatemaltecos en desplazados internos cada año. La incapacidad del Estado para enfrentar el problema está marcada por la corrupción. Policías coludidos con pandillas avisan de redadas, jueces liberan a extorsionadores por sobornos y políticos utilizan a las maras como fuerzas de intimidación en campañas electorales. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo respaldado por la ONU, fue una de las pocas instituciones que logró enfrentar este entramado. Durante más de una década, destapó redes de corrupción que vinculaban a políticos, militares y empresarios con el crimen organizado. Sin embargo, en 2019, el gobierno expulsó a la CICIG bajo presión de las élites, cerrando una de las pocas esperanzas de justicia real. En Guatemala la vida se mide en cuotas. ¿Cuánto hay que pagar a la mara para abrir la tienda, para circular en un bus, para vivir en una casa sin ser asesinado? Es un sistema que convierte al miedo en moneda de cambio y al silencio en ley. El impuesto de la muerte es más que extorsión, es la continuación del genocidio en clave criminal. Si antes los pueblos indígenas fueron masacrados por el Estado en nombre de la contrainsurgencia, hoy la sociedad entera es extorsionada por pandillas en nombre del dinero. En ambos casos, la víctima es siempre la misma, un pueblo condenado a sobrevivir bajo el terror. El Salvador ha sido durante décadas el laboratorio más sangriento de la violencia pandilleril en Centroamérica.
En este pequeño país de poco más de 6 millones de habitantes, la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18 convirtieron comunidades enteras en fortalezas de miedo. Su historia es la crónica de cómo una nación marcada por la guerra civil se hundió en una espiral de terror urbano y de cómo, en tiempos recientes, un régimen de excepción ha transformado radicalmente la realidad entre la esperanza y el miedo. La posguerra salvadoreña, tras los acuerdos de paz de 1992, prometía reconciliación. Sin embargo, la desigualdad estructural, la falta de oportunidades y la debilidad de las instituciones fueron el caldo de cultivo perfecto para que las maras, recién deportadas de Estados Unidos, se multiplicaran. Jóvenes tatuados, sin futuro y con códigos de violencia aprendidos en las calles de Los Ángeles, regresaron a un país que no los reconocía como propios y que no tenía nada que ofrecerles. Muy pronto, esos jóvenes empezaron a imponer un nuevo orden social en los barrios marginales, el de la pandilla. Durante los años 90 y principios de los 2000, la violencia escaló de forma alarmante. Los homicidios alcanzaron tasas de guerra. Comunidades enteras quedaron bajo control de las maras, que delimitaban territorios con grafitis, imponían impuestos de guerra a comerciantes y reclutaban a niños y adolescentes a la fuerza. Para las familias pobres, la única salida era pagar, obedecer o huir. Las cárceles, saturadas por las políticas de mano dura implementadas desde 2003, se transformaron en centros de operaciones criminales. En lugar de destruir las pandillas, el Estado las fortaleció. Los años siguientes estuvieron marcados por episodios que demostraron la crueldad extrema de las maras. Uno de los más recordados ocurrió el 20 de junio de 2010 en Mexicanos, cuando miembros del Barrio 18 atacaron 2 microbuses de transporte público. En el segundo, bloquearon las puertas, rociaron gasolina y prendieron fuego. 17 personas murieron calcinadas. Entre ellas había niños, ancianos y mujeres trabajadoras que simplemente regresaban a casa. Fue un acto de terror puro, una demostración de que las maras no solo buscaban controlar, sino también infundir pánico absoluto en la población. La respuesta estatal fue más represión. La mano dura y la supermano dura llenaron las prisiones con miles de jóvenes, muchos de ellos sin vínculos reales con las maras, arrestados únicamente por su apariencia. Pero estas medidas no desmantelaron la estructura criminal. Al contrario, dentro de las cárceles los líderes consolidaron su poder, organizaron las clicas y ordenaron desde allí las extorsiones y asesinatos. El sistema penitenciario se convirtió en cuartel general de la violencia. En 2012, el gobierno apostó por una tregua negociada entre la MS-13 y el Barrio 18. Durante un tiempo, los homicidios bajaron de forma significativa, pero fue una paz falsa. Las maras aprovecharon la tregua para reorganizarse, reclutar más miembros y fortalecer su control territorial. Cuando la tregua se rompió, la violencia volvió con más fuerza. El clímax llegó en marzo de 2022. En un solo fin de semana, la MS-13 desató una ola de asesinatos coordinados en todo el país. 76 homicidios en 48 horas. Fue el fin de semana más mortífero en la historia reciente de El Salvador. La masacre fue interpretada como una demostración de poder directo contra el Estado, un recordatorio de que las maras aún podían paralizar al país en cuestión de días. La respuesta del presidente Nayib Bukele fue inmediata y drástica. Decretó un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales, libertad de asociación, derecho a defensa y límites a la detención preventiva. Miles de soldados y policías tomaron las calles. En cuestión de meses, más de 76. 0 personas fueron arrestadas, acusadas de pertenecer o colaborar con maras. Para albergarlas, el gobierno inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la prisión más grande de América, con capacidad para 40.000 reclusos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de hombres tatuados, rapados y semidesnudos, encadenados y trasladados en filas interminables,
bajo una vigilancia férrea. El mensaje era claro: el Estado había recuperado el control por la fuerza. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. Las tasas de homicidio cayeron a mínimos históricos. En 2015, El Salvador fue considerado el país más violento del mundo en tiempos de paz, con una tasa de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023, esa tasa se desplomó a menos de 3 por cada 100.000. Las calles, antes desiertas al caer la noche, comenzaron a llenarse de familias, niños y comercios abiertos. El transporte público, antes asfixiado por la extorsión, volvió a circular con normalidad. Pequeños comerciantes que durante años vivieron bajo el yugo de la renta de las maras empezaron a trabajar sin miedo. Los beneficios del régimen no se limitaron a la seguridad inmediata. La economía comenzó a sentir los efectos. El turismo creció gracias a la campaña internacional Surf City, que promocionaba las playas salvadoreñas como destino seguro. Eventos internacionales, como el certamen Miss Universo en 2023, se realizaron en un país que años antes era considerado inviable para el turismo. La inversión extranjera también mostró señales de recuperación. Sin embargo, estos logros vinieron acompañados de sombras inquietantes. Organizaciones de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias masivas, torturas y muertes bajo custodia. Miles de familias alegan que hijos inocentes fueron encarcelados sin pruebas, atrapados en redadas indiscriminadas. El régimen de excepción, renovado mes a mes, consolidó un estado de control absoluto. Para muchos, la pregunta es si la paz lograda es sostenible o si es simplemente un silencio impuesto por el miedo al Estado. El Salvador vive hoy entre dos certezas opuestas. Por un lado, disfruta de una seguridad inédita después de décadas de terror pandilleril. Por el otro, enfrenta la incertidumbre de si esa seguridad está cimentada en bases sólidas o si es solo un espejismo sostenido por represión y suspensión de derechos. La historia de El Salvador es la crónica de un país que pasó de ser rehén de las maras a convertirse en ejemplo mundial de represión efectiva. Un modelo que genera admiración en muchos sectores de la población, pero que también despierta temores. ¿Qué pasa cuando el remedio se parece demasiado a la enfermedad? ¿Puede un país derrotar a sus monstruos sin convertirse en uno? Esa es la gran incógnita que El Salvador ofrece al mundo, un experimento en tiempo real sobre hasta dónde se puede sacrificar la democracia para alcanzar la seguridad, y si ese sacrificio, tarde o temprano, se convertirá en una nueva forma de violencia. Honduras es un país donde la línea entre el Estado y el crimen organizado se ha borrado hasta casi desaparecer. A diferencia de sus vecinos, no vivió una guerra civil abierta como El Salvador ni un genocidio como Guatemala. Pero eso no significó paz. Su tragedia se cocinó a fuego lento en un caldo de corrupción, militarización y narcotráfico, hasta que la sociedad quedó atrapada en un laberinto de miedo y desesperanza. Durante la Guerra Fría, Honduras se convirtió en el portaaviones terrestre de los Estados Unidos en Centroamérica. Desde su territorio operaban los contras que combatían al sandinismo en Nicaragua, y allí se instalaron bases militares estratégicas como Palmerola, que aún hoy sigue siendo un enclave estadounidense. El país se acostumbró a la presencia de uniformados extranjeros, a la intervención militar y a la lógica de seguridad impuesta desde fuera. No hubo guerra civil interna, pero sí una militarización profunda que marcó la política durante décadas. Esa misma lógica permitió el surgimiento de cuerpos represivos como el Batallón 316, responsable de desapariciones forzadas en los años 80. Aunque no se libraban batallas abiertas en las montañas como en El Salvador o Guatemala, en Honduras reinaba un terror silencioso. Opositores perseguidos, líderes comunitarios desaparecidos, campesinos hostigados. La cultura de impunidad se instaló como norma. Con el fin de la Guerra Fría, la violencia no desapareció, mutó.
Honduras se convirtió en corredor clave para el narcotráfico. Su posición geográfica, con costas en el Caribe y frontera con Guatemala, lo hizo paso obligado para la cocaína que viajaba de Colombia hacia Estados Unidos. Los carteles mexicanos, especialmente los de Sinaloa y posteriormente los Zetas, encontraron en Honduras un socio estratégico. Y allí comenzó el proceso de infiltración del crimen organizado en el Estado. El caso del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue la confirmación brutal de esta realidad. El mandatario que gobernó el país durante 8 años fue acusado de recibir millones de dólares en sobornos de los carteles para permitir el tránsito seguro de drogas. Su hermano, Tony Hernández, también fue condenado en EEU por narcotráfico. La política hondureña no era solo corrupta, estaba al servicio directo del crimen. Mientras tanto, las maras, la MS-13 y el Barrio 18 consolidaban su poder en las calles. Lo que comenzó como pandillas importadas por las deportaciones de Estados Unidos en los 90 se convirtió en ejércitos urbanos capaces de desafiar al Estado. En Honduras encontraron terreno fértil, instituciones frágiles, pobreza endémica y una población joven sin oportunidades. Hoy, la extorsión es la columna vertebral de su poder económico. Se calcula que más de 200,000 hogares hondureños fueron víctimas de extorsión en 2022, aunque casi nadie denuncia. El 99% de los casos queda en silencio por miedo a represalias. Los choferes de buses y taxis son las víctimas más visibles. Cada año, decenas son asesinados por no poder pagar la cuota. Las rutas de transporte se convirtieron en negocios controlados por las maras. Un bus que circula sin pagar la renta es un bus marcado para morir. El terror es metódico. Las pandillas no solo cobran, ejecutan represalias ejemplares para sembrar miedo. Los ataques con armas de fuego contra buses repletos de pasajeros, las granadas lanzadas en terminales de transporte, las ejecuciones públicas de choferes frente a sus usuarios son mensajes calculados. Cada asesinato es un recordatorio de que el Estado no protege a nadie, de que la verdadera autoridad son las maras. A esto se suma la crueldad de las casas locas, viviendas controladas por pandilleros que funcionan como centros de tortura y ejecución. Quienes son acusados de colaborar con la policía o de no pagar la extorsión son llevados allí. Muchos nunca regresan. Sus cuerpos, mutilados y abandonados en lugares públicos, son exhibiciones macabras de poder. Es un terror que va más allá del dinero. Es una herramienta de control social absoluto. El sistema penitenciario refleja la descomposición total del Estado. Las cárceles hondureñas son verdaderos reinos controlados por las maras. La tragedia alcanzó un punto de horror el 20 de junio de 2023, cuando en la Penitenciaría Nacional Femenina, miembros del Barrio 18 organizaron un ataque contra reclusas de la MS-13. Las encerraron en un módulo, dispararon contra ellas y luego prendieron fuego. 46 mujeres murieron, muchas calcinadas. Después del ataque, las autoridades hallaron un arsenal dentro de la prisión, pistolas, granadas y un fusil AR-15. La presidenta Xiomara Castro reconoció públicamente que la masacre había sido planificada a la vista de las autoridades de seguridad. Fue la confesión de que el Estado no solo había perdido el control, sino que lo había cedido voluntariamente. Fuera de los muros, la población vive en un estado de asfixia permanente. La extorsión no solo afecta al transporte. Comercios, mercados, pequeños negocios, incluso vendedores ambulantes deben pagar. No importa si se trata de una pulpería en un barrio marginal o de una empresa de transporte con decenas de unidades. Todos deben entregar su cuota. Negarse equivale a la muerte. El miedo se ha convertido en el impuesto más costoso de Honduras. La consecuencia es el éxodo. Miles de hondureños se unen a las caravanas migrantes que cada año parten hacia el norte. Familias enteras abandonan casas, negocios y comunidades. No huyen solo de la pobreza, sino del terror.
La decisión de unirse a una caravana es, en muchos casos, una medida desesperada para salvar la vida. Niños reclutados a la fuerza por las maras, mujeres víctimas de violencia sexual, hombres marcados por las deudas de extorsión. Todos encuentran en el camino hacia el norte una esperanza mínima frente a una certeza insoportable. Las imágenes de miles de personas caminando juntas, cruzando fronteras a pie, se han convertido en símbolo de Honduras. Es un país expulsor de su propia población, un lugar donde quedarse puede significar morir. El fenómeno migratorio es la consecuencia directa de un Estado que ha renunciado a proteger a su gente. Honduras es hoy un espejo del colapso total. La política se confunde con el narco, la policía con el crimen, las cárceles con los cuarteles de las maras. La extorsión regula la economía, el miedo regula la vida social y la migración masiva regula el futuro. Lo que ocurre allí no es solo un problema interno, es un aviso para toda la región, porque Honduras demuestra lo que sucede cuando la corrupción no encuentra límites, cuando la impunidad se convierte en regla y cuando el crimen organizado no solo desafía al Estado, sino que lo habita desde dentro. En este país, la línea entre legalidad y delito se desdibujó hace mucho. Y lo que queda es un territorio gobernado por un poder dual, las maras en las calles y el narco en las instituciones. El resultado es un infierno cotidiano del que millones intentan escapar, aunque sea caminando hacia un horizonte incierto. Honduras, más que ningún otro país del Triángulo Norte, encarna la tragedia de un pueblo atrapado entre el crimen y el abandono, entre el miedo a las pandillas y la traición de sus gobernantes. Nicaragua, a diferencia de sus vecinos del Triángulo Norte, no aparece en los titulares internacionales por masacres pandilleriles, microbuses incendiados o cifras récord de homicidios. Su drama es otro, más sutil y al mismo tiempo más inquietante: la violencia del Estado contra su propio pueblo. En este país, el crimen más impactante no lo cometen las maras tatuadas, sino un régimen político que ha convertido la represión en forma de gobierno. Para comprender el presente de Nicaragua, hay que retroceder a la década de los 80, cuando la nación se convirtió en epicentro de la Guerra Fría en América Central. En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza, poniendo fin a una dinastía que había gobernado con mano de hierro durante más de 40 años. Lo que siguió fue una revolución que prometía justicia social, pero que pronto quedó atrapada en la lógica geopolítica de la época. Los Estados Unidos, bajo la administración Reagan, convirtieron a Nicaragua en objetivo prioritario. Financiaron y armaron a los Contras, una fuerza insurgente que operaba desde Honduras con el propósito de derrocar al sandinismo. El país se transformó en campo de batalla. Durante una década, miles de campesinos murieron en combates, ataques a cooperativas y emboscadas. El costo humano fue enorme y el impacto económico devastador. En los 90, tras elecciones que dieron la victoria a Violeta Chamorro, el FSLN cedió el poder. Pero Daniel Ortega, líder sandinista, nunca abandonó la arena política. En 2007, Ortega regresó al poder, esta vez a través de elecciones. Lo que parecía un retorno democrático se transformó con el tiempo en un proyecto autoritario. Bajo su mando y el de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, Nicaragua fue desmantelando sus instituciones poco a poco. El sistema judicial se subordinó al Ejecutivo, la policía se convirtió en brazo político y los grupos paramilitares, conocidos como turbas sandinistas, fueron legalizados en la práctica como instrumentos de control social. El punto de ruptura llegó en abril de 2018. Una reforma al sistema de seguridad social que aumentaba las contribuciones de los trabajadores y reducía las pensiones, provocó protestas masivas. Estudiantes, campesinos, obreros y jubilados salieron a las calles en una oleada de indignación. La respuesta del gobierno fue brutal.
Francotiradores dispararon contra manifestantes desarmados desde edificios públicos. La policía coordinó acciones con las turbas, que armadas con fusiles y morteros caseros atacaban marchas pacíficas. En cuestión de semanas, más de 300 personas murieron, miles resultaron heridas y centenares fueron encarceladas. El régimen bautizó aquella campaña como Operación Limpieza. Su objetivo era desmantelar los tranques, barricadas levantadas por manifestantes en carreteras y barrios, y restablecer el control absoluto. Pero en la práctica, fue una operación de exterminio político. Testimonios recogidos por organismos internacionales como la CIDH y Human Rights Watch documentaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas sistemáticas. Desde entonces, la represión se perfeccionó. Más de 2.000 organizaciones no gubernamentales fueron clausuradas y sus bienes confiscados. Universidades, asociaciones comunitarias y hasta instituciones de beneficencia fueron eliminadas del mapa legal. El mensaje era claro. Ninguna estructura independiente podía existir fuera del control del régimen. La prensa también fue blanco prioritario. Decenas de periodistas fueron encarcelados, hostigados o forzados al exilio. Medios históricos como La Prensa fueron allanados, sus directivos perseguidos y su versión impresa, silenciada. La persecución alcanzó incluso a la Iglesia Católica. Sacerdotes y obispos críticos fueron arrestados, encarcelados o desterrados. El obispo Rolando Álvarez, una de las voces más valientes contra la represión, fue condenado a 26 años de prisión por traición a la patria. Decenas de religiosos fueron expulsados del país y procesiones religiosas fueron prohibidas en ciudades enteras. En un país profundamente católico, la criminalización de la fe crítica fue un golpe simbólico que dejó claro que nadie estaba a salvo. La represión también se manifestó en un ataque frontal a la identidad nacional. En 2022, el gobierno despojó de la nacionalidad a más de 300 opositores, incluyendo periodistas, escritores y defensores de derechos humanos. Entre ellos estaba el escritor Sergio Ramírez, exvicepresidente y Premio Cervantes, condenado al exilio y despojado de su ciudadanía. Fue una medida draconiana, convertir a los opositores en apátridas, borrar legalmente su existencia. La diferencia con sus vecinos del Triángulo Norte es abismal. Mientras en Guatemala, El Salvador y Honduras, el miedo proviene de maras y narcotráfico, en Nicaragua proviene directamente del Estado. Aquí no hay buses incendiados ni choferes asesinados en represalia. Hay juicios sumarios, cárceles llenas de presos políticos, calles patrulladas por policías y paramilitares que sofocan cualquier atisbo de disidencia. El miedo no grita en titulares, susurra en las conversaciones privadas, en las casas vigiladas y en las redes sociales censuradas. Las consecuencias sociales son devastadoras. Miles de nicaragüenses han huido al exilio. Costa Rica ha recibido una ola masiva de refugiados, transformando su frontera norte en corredor humanitario. Otros buscan llegar a Estados Unidos, sumándose a las caravanas migrantes centroamericanas. El exilio no es solo económico, es un exilio político y existencial. Familias enteras abandonan todo porque saben que en Nicaragua, disentir equivale a arriesgar la vida o la libertad. En el plano internacional, el régimen de Ortega se ha aislado cada vez más. Condenado por organismos de derechos humanos, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, se sostiene gracias a alianzas con Rusia, China e Irán. Estas alianzas le proveen legitimidad política y recursos económicos para sobrevivir, mientras la población enfrenta inflación, desempleo y un futuro incierto. Nicaragua es, en definitiva, la otra cara del terror centroamericano. No necesita maras para mantener a su gente bajo control. El miedo está institucionalizado, no se expresa con grafitis en las paredes ni con cuerpos mutilados en las calles, sino con silencios forzados, celdas abarrotadas y voces apagadas. Es un recordatorio sombrío de que la violencia
no siempre se viste de tatuajes ni se organiza en clicas. A veces se viste de uniforme policial, de toga judicial o de decreto presidencial. El terror en Nicaragua es un espejo oscuro que refleja una verdad incómoda. No hay una única forma de violencia en Centroamérica. Mientras en unos países el Estado colapsa frente a las maras, en Nicaragua el Estado se ha convertido en la mara más poderosa. Y en ambos casos, las víctimas son las mismas: ciudadanos que sueñan con vivir sin miedo. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 ya no son únicamente fenómenos centroamericanos. Con el paso de los años, lo que comenzó como pandillas de barrio se transformó en redes criminales transnacionales que han extendido su influencia mucho más allá del Triángulo Norte. Su poder no se limita a las calles de San Salvador, Ciudad de Guatemala o Tegucigalpa. Hoy, sus tentáculos alcanzan México, Estados Unidos, el resto de América Latina y hasta Europa. México, el corredor sangriento. México ha sido durante las últimas 3 décadas el país donde las maras encontraron un territorio fértil para expandirse. Su ubicación estratégica entre Centroamérica y Estados Unidos lo convierte en paso obligado para migrantes y drogas. Las maras entendieron rápidamente que controlar a los migrantes era controlar una mercancía de alto valor. En estados como Chiapas, Veracruz y Tamaulipas, clicas de la MS-13 y el Barrio 18 han operado en coordinación con carteles locales. Aunque los grandes carteles, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Zetas, mantienen la hegemonía del narcotráfico, las maras cumplen funciones específicas. Cobran peajes a migrantes en tránsito, actúan como sicarios a sueldo y manejan redes de extorsión en comunidades de indocumentados. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, cuando 72 migrantes fueron asesinados por los Zetas. Testimonios posteriores revelaron que clicas de maras estaban involucradas en el cobro de cuotas y secuestros de indocumentados que no podían pagar. Aunque la autoría directa recayó en el cartel, la participación de las maras mostró cómo se integraban en el ecosistema criminal mexicano. En la frontera sur, particularmente en Tapachula y Tenosique, la MS-13 controla rutas de tráfico humano. Migrantes que viajan en La Bestia, el tren de carga que cruza México, son extorsionados bajo amenaza de muerte. Quien no paga puede ser arrojado del tren o secuestrado en casas de seguridad. Para miles de migrantes, las maras son el primer enemigo antes de llegar siquiera al desierto fronterizo. Estados Unidos, el eco del exilio. Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la presencia transnacional de las maras. Nacidas en Los Ángeles, se expandieron a Washington, D.C., Houston, Nueva York, Maryland y Virginia. Allí, aprovechan comunidades migrantes que ofrecen anonimato y mano de obra barata. La MS-13 fue catalogada por el FBI como una de las amenazas más peligrosas del crimen organizado internacional. En 2012, fue el primer grupo criminal designado como organización transnacional por el Departamento del Tesoro, lo que permitió congelar activos y perseguir financieramente a sus miembros. En suburbios de Long Island, Nueva York, la MS-13 protagonizó asesinatos de adolescentes que conmocionaron a la opinión pública. Entre 2016 y 2017, al menos 25 jóvenes fueron asesinados en enfrentamientos o castigos internos. Las escenas de cuerpos abandonados en parques y bosques recordaban que, incluso a miles de kilómetros del Triángulo Norte, el terror seguía intacto. Washington, D.C. y sus suburbios en Maryland y Virginia también se convirtieron en focos. Allí, las pandillas controlan barrios enteros y han participado en secuestros, extorsiones y tráfico de drogas locales. Para las autoridades, combatirlas ha requerido operaciones conjuntas entre el FBI, ICE y policías locales. América Latina, nuevas fronteras del miedo. La influencia de las maras también se siente en países que no forman parte del Triángulo Norte. En Costa Rica y Panamá se han documentado clicas pequeñas dedicadas a extorsión y narcomenudeo.
En Belice, la presencia de maras está tan arraigada que el propio gobierno ha implementado planes de seguridad específicos para contenerlas. Incluso en el Cono Sur, países como Chile y Argentina han registrado la llegada de clicas de MS-13 involucradas en tráfico de drogas y explotación sexual. Aunque su poder no se compara con el que ejercen en Centroamérica, su presencia marca un patrón. Donde hay comunidades migrantes centroamericanas, hay riesgo de que se establezcan células de maras. Europa, la otra frontera. La globalización del crimen llevó a la MS-13 a Europa. En España, especialmente en Madrid y Barcelona, se han identificado clicas con vínculos directos a El Salvador. Operan en barrios periféricos, reclutan jóvenes y se involucran en tráfico de drogas y trata de personas. En Italia, la policía ha documentado la presencia de la MS-13 en Roma y Milán. Sus operaciones incluyen extorsiones, ajustes de cuentas y participación en redes de prostitución forzada. En 2017, la Europol reconoció formalmente la existencia de maras en suelo europeo, alertando sobre su capacidad de replicar estructuras violentas en nuevos contextos. La lógica corporativa del crimen. Lo que permite a las maras expandirse es su organización flexible pero jerárquica. Cada clica funciona como una franquicia semi-independiente que responde a una estructura central. Desde las cárceles de El Salvador y Honduras, líderes dan órdenes que llegan a barrios en Nueva York o a comunidades migrantes en Chiapas. Las redes de comunicación, alimentadas por teléfonos clandestinos y contactos transnacionales, convierten a la mara en un organismo vivo que se adapta y se multiplica. Su modelo de negocio se basa en 3 pilares: extorsión, narcotráfico y tráfico humano. Estos ingresos financian armas, corrupción y expansión. Una amenaza global. La expansión internacional de las maras ha despertado preocupación global. El FBI, la DEA, Europol e Interpol han coordinado operaciones conjuntas para desmantelar clicas en distintos países. En 2016, la operación Raging Bull permitió la captura de más de 200 miembros de la MS-13 en Estados Unidos, México, El Salvador y Guatemala. En 2019, Europol desmanteló una red de tráfico humano operada por pandilleros salvadoreños en España. Pero la pregunta persiste: ¿cómo derrotar a una organización que opera como una corporación global del crimen, con presencia en 4 continentes y con la capacidad de regenerarse cada vez que pierde miembros? Lo cierto es que las maras dejaron de ser un problema local hace décadas. Hoy son un fenómeno transnacional que conecta a Centroamérica con México, Estados Unidos y Europa en un corredor de miedo, dinero y muerte. Hemos recorrido un laberinto de miedo y sangre. Guatemala, donde la extorsión se convirtió en impuesto cotidiano. El Salvador, donde las maras dominaron hasta que el Estado respondió con un régimen de hierro. Honduras, donde el crimen y la política se fundieron en un narcoestado. Nicaragua, donde el terror proviene no de las pandillas, sino del propio gobierno. Y finalmente, el mundo entero, que ahora enfrenta a maras convertidas en corporaciones transnacionales. Los crímenes impactantes de Centroamérica no son episodios aislados. Son síntomas de un sistema quebrado por la impunidad, la corrupción y la desigualdad. Lo que nació de guerras olvidadas se convirtió en un monstruo criminal que ya no conoce fronteras. La pregunta que queda es inquietante: ¿cómo derrotar a un enemigo que se alimenta del miedo, que se adapta a cada país y que se ha infiltrado en la política, la economía y hasta en las prisiones? La respuesta aún no existe. Lo único seguro es que ignorar este problema no es opción, porque en un mundo interconectado, el terror, como la desesperación, siempre encuentra caminos para cruzar fronteras. Gracias por acompañarnos en El Relator Oscuro. Si este análisis te ha parecido revelador, suscríbete, comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la violencia puede ser derrotada con mano dura o el precio en derechos humanos es demasiado alto?
Nos vemos en el próximo relato.